El libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Algo lindo que está hablando el apóstol Juan en Apocalipsis 21, describiendo la hermosura de la Nueva Jerusalén y lo bello que realmente soñamos con estar un día ahí, ¿verdad? Las calles de oro y todo es hecho nuevo, no habrá más sufrimiento. Entonces de pronto, dice el versículo 8, menciona 8 pecadores y clases de pecados que no va a poder entrar a la Nueva Jerusalén. Allí dice Juan en el verso 8, los cobardes, dice, estarán fuera, dice, no entrarán. Entonces, ahí habla de adúltero, fornicario, habla de hechicero, de mentiroso, todo eso. Entonces, yo quiero hablar ahora de este otro pecado. Hemos estado trayendo una serie de enseñanzas, usted puede buscarlo ahí en el internet. Entonces ahora nos toca hablar de la fornicación. El pecado de la fornicación, ¿verdad? Aquí dice los fornicarios, dice, no estarán en la Nueva Jerusalén. Entonces de eso vamos a hablar en esta ocasión. Y me gusta decir que este es uno de los pecados que aparentemente es un pecado inofensivo, aparentemente, pero nosotros vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, más que todo en el Nuevo Testamento, que es un pecado para Dios, de mucha ofensa para Dios, y es un pecado de mucha inmundicia. Entonces nosotros tenemos que hablar de esto, y como dice el apóstol Pablo a los Corintios, que hay que huir de toda fornicación, hay que huir. Quiero decirles que he encontrado yo a través de la palabra del Señor, que he encontrado que hay dos clases de fornicación. La Biblia habla de la fornicación espiritual y la fornicación literal carnal, ¿verdad? La literal es la carnal, pero hay otra fornicación que voy a comenzar hablando un poquito de eso, de la fornicación espiritual. Santiago dice en el capítulo 4, versículo 4, dice, oh almas adúlteras. Allí no está hablando Santiago del contacto sexual, sino que está hablando de un adulterio espiritual. Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Vea bien que ahí no está hablando de una adulterio ni de fornicación carnal, sino espiritualmente. Entonces vemos también en el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 20 en adelante. En la iglesia de Tiatira había una mujer llamada Jezabel, y esta mujer dice que ella fornicó e hizo adulterar a los siervos de Dios con sacrificios y enseñándoles a ofrecer sacrificios. Y parece que también les profetizaba y como que los condujo también al adulterio carnal, pero también se refiere a una fornicación y adulterio espiritual. Hay que entender esto. En el Antiguo Testamento nosotros vemos a Moisés hablando de parte de Dios, diciéndole a Israel que no fuera a caer en la fornicación, para que no hiciera adulterar y que no fuera a contaminar la tierra. Aquí en el libro de Levítico, capítulo 19, aquí habla de todo esto, pero exactamente Éxodo 34, 16 dice, harán fornicar a tus hijos, dice, en pos de dioses de ellos, fornican en pos de sus dioses. Aquí está hablando de una fornicación también, de una fornicación espiritual. Irse detrás de los ídolos, dice Isaías, dice Jeremías, Ezequiel, es irse también detrás de una fornicación y adulterio espiritual. La Biblia dice en el libro de Isaías que Israel fornicó, dice, yéndose en pos de dioses paganos. Esto también lo dice Jeremías.
Aquí dice en Ezequiel 16:20 y verso 34, ahí dice que a los sacrificios paganos se les llamaba fornicación. Entonces hay dos clases de fornicación y prácticamente Dios tiene razón de decir que los fornicarios no entrarán a la Nueva Jerusalén, dice el versículo 8. Entonces, vamos a ver, vamos a seguir viendo aquí la fornicación literal carnal en el Antiguo Testamento, porque esto no solamente está en el Nuevo, aunque en el Nuevo se habla más que en el Antiguo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento Dios habló de la fornicación. Por ejemplo, aquí en Levítico 19, en el verso 29, Moisés dice: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Oiga esto, hasta ahí está hablando de una prostitución, está hablando de una fornicación carnal, literal. Desde el Antiguo Testamento, esto viene de esta manera. Ahora, aquí en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 16, que si usted lee desde el versículo 3, dice que si nosotros como a la plata y como al oro lo buscáramos, nosotros encontraríamos el temor de Jehová. Y en el verso 16 dice: serás librado a los que buscan a Dios. Proverbios 2:16, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Oiga esto, dice, y a la cual abandona a su compañero de su juventud y se olvida del pacto que hizo con su Dios. Entonces, de eso Dios te librará, dice. Quiere decir que Dios te libre de la mujer extraña y de la mujer ajena. Es una bendición para tu vida. Es una bendición que Dios te libre de eso, ¿verdad? No podemos poner en riesgo nuestra vida, nuestra salvación. En el capítulo 7, hermanos, versos 7 al 27 del libro de Proverbios, allí Salomón habla de un hombre sin temor de Dios, de un cristiano que no tenía suficiente temor de Dios, y lo llama simple. Y dice que Salomón lo observaba desde la ventana de su casa, y este fue seducido, manipulado, influenciado por una mujer casada. Y esta mujer lo engañó, se lo llevó a su cuarto, lo engañó, le dijo: mi marido ha salido lejos, llevó dinero para el negocio, llevó su bolsa y no va a regresar, así que vamos a satisfacernos esta noche. Eso es lo que esta mujer dijo. Y este joven que no buscaba a Dios cayó en esta situación, y termina diciendo Salomón que este joven irá, dice, como el buey hacia el matadero. Ese será el final de todo, hermano, el que no se cuida, si nosotros no luchamos contra este pecado, ¿verdad? Así que Dios nos llama a que nos santifiquemos, a que nos esforcemos para que nosotros no nos contaminemos delante de Dios. Y Apocalipsis termina diciendo en el 22:15, en el 21 verso 8, que nosotros no tendremos parte si nosotros vivimos consistentemente allí y no nos esforzamos por apartarnos de este pecado. Estamos hablando del pecado de la fornicación, que muchas veces la Biblia también le llama adulterio. Entonces, vámonos rápido en el Nuevo Testamento. Aquí en el Nuevo Testamento, hermanos, la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 5, verso 27, Jesucristo dijo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, dice que ya adulteró en su corazón. Con solo mirarla para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Mire qué delicado es esto. Entonces, el pueblo de Dios tenemos que aprender a respetarnos, a respetar con una mirada de respeto dentro del Señor, y aprender a dejar esa lascivia, ese mal pensamiento, esa morbosidad. Entonces,
En Hebreos capítulo 13, capítulo 13, verso 4, dice que a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. ¿Sabe qué significa eso? La palabra juzgar en el griego significa examinar, pero muchas veces también significa castigar. Y en algunas ocasiones, porque el original griego es mejor que el español, cuando se habla de juzgar, que también usted lo encuentra en 1 Corintios 11, verso 31 y 2 también, muchas veces se refiere a condenar, a castigar o examinar. Lo más suave es examinar, pero en esta ocasión está hablando de condenar, ¿verdad? Dice que a los adúlteros y fornicarios los condenará Dios. Hebreos 13, verso 4. Y por lo poco sería castigarlos duramente. Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento se encuentra todavía más estricto este tema. Este pecado que Dios dice que nosotros huyamos de tal pecado. El pecado de la fornicación, del adulterio. En el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Oiga, y menciona fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Dice que hagamos morir todas estas prácticas y menciona también la fornicación. O sea, hermanos, no podemos nosotros suavizar y decir que no es muy ofensivo cuando Dios lo menciona una y otra y otra y otra vez. Nosotros tenemos que luchar, trabajar, esforzarnos por no ofender a nuestro Dios. Porque estamos, hermanos, luchando para llegar al cielo. No se deje engañar. Hoy en día están hablando por ahí en un aspecto muy equivocado lo que es la predestinación y que usted una vez salvo, siempre salvo, usted viva como usted quiera y va para el cielo, pero aquí dice que no, mi hermano. Aquí dice que no. En el libro de Apocalipsis, hermano, capítulo 22, verso 11, está hablando el Señor a su iglesia y dice: el que sea injusto todavía. El que practica la justicia, practique aún la justicia todavía. El que sea inmundo, dice, váyase, englódese, dice, sea inmundo todavía. Así que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? O sea, hay que esforzarnos, dice la Biblia, esforzarnos, que no vayamos a dejar de entrar por la puerta. Lo más lindo que puede suceder, hermano, es entrar por la puerta de la Nueva Jerusalén. Pero para todo esto, hermanos, Dios nos pide que nos limpiemos, que nos esforcemos y que le busquemos. Nadie puede nadie puede vencer el pecado si no busca a Dios. Tenemos que orar a Dios, tenemos que velar y orar para que Dios nos libre del pecado. Nosotros, hermanos, yo lo digo miles de veces, no podemos hacer nada si Dios no nos ayuda. Solamente con el favor de Dios podemos luchar contra esta tremenda epidemia, lo que es el pecado. Esto no se vence así fácilmente. La Biblia dice que no es con espada, no es con ejército. Esto es con el Espíritu del Señor que se vence esta batalla, bendito el Señor. Así que si alguien te está engañando, si alguien te está diciendo: mira, hermano, seas pastor, seas cristiano, seas diácono, seas un miembro de la iglesia, alguien te está diciendo que dejes a tu esposa porque ya se ve muy mal y te puedes ir a agarrar a otra mujer, te están conduciendo mal a que vivas una vida de pecado. Bendito el Señor, tú no puedes separarte de tu pareja, sea de tu hombre, tu mujer, o sea de tu esposa, hombre, y solamente por cualquier cosa, solamente porque ya no te gusta. Lo único que dice la Biblia en Mateo capítulo 5 y versículo 30 y 31, que tú te puedes separar y quizás volverte a casar. Sería salvo, dice, salvo por infidelidad, que ahí aparece la palabra salvo por causa de fornicación, que equivale a infidelidad.
Realmente hay personas que se les hace fácil, ya no les gusta a su esposa y le buscan 1000 defectos y se separan. Y realmente después van a vivir una vida de fracaso. El Espíritu de Dios ya no te va a usar. Ya la gente no va a estar contigo. El Espíritu del Señor no va a fluir allí porque realmente Dios no se puede contradecir en su palabra. Bendito el nombre del Señor. Entonces, dice el apóstol Pablo, aquí en Efesios 5, verso 5, el apóstol Pablo dice que, porque sabéis esto, dice, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Ningún fornicario, dice. Acuérdese, siempre que la Biblia habla de fornicario, está hablando, puede ser fornicación espiritual y puede ser fornicación carnal, literal. No vamos a evadir esto. Ya di las citas bíblicas y tenemos que preocuparnos que Dios no se vaya a desagradar de nosotros. Entonces, por ejemplo, si usted está en el pecado de adorar ídolos, dice la Biblia que usted ha caído, dice Salomón, dice en el libro de Proverbios y el Levítico, que usted ha caído en la fornicación también. Ha caído en eso. Quiero decirles cómo es que el pecado comienza. El pecado es algo, hermanos, como un embrión, dice el apóstol Pablo. El pecado da a luz después que se ha formado como un embrión. El pecado muchas veces no viene así de una sola vez. Es algo que se va formando. Y cuando ya da luz, la persona ya queda aniquilada, queda posiblemente ya debilitada, por lo menos. Entonces, por eso que la Biblia dice que nosotros tenemos que usar la perseverancia, buscando al Señor, perseverando en oración. Nadie puede estar predicando, hermanos, diciendo que yo no peco porque yo soy fuerte, soy Superman. No, esto es una lucha que realmente no se puede vencer si no es buscando la ayuda de Dios, haciendo lo que Dios dice, meditando en su palabra, congregándonos, buscando a Dios de corazón, bendito al Señor. Mire dónde comienza el pecado. El pecado no comienza, repito, de una sola vez. Tiene un inicio. Aquí en el libro de Gálatas dice, en el capítulo 5, voy a leer del 16, dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu. Oiga, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario contra el Espíritu Santo. El Espíritu es contra el Espíritu Santo, está hablando del Espíritu Santo ahí, y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, usted quiere hacer la voluntad de Dios, pero la carne se opone. La carne se opone. Nosotros queremos agradar a Dios, dice Romanos capítulo 7, verso 14 en adelante. Pero con la mente sí lo hacemos, dice, pero muchas veces con el cuerpo no, con los miembros. Hay una ley de pecado, dice Pablo ahí. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, dice, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Oiga, cuando ya nos descuidamos espiritualmente, ya nos vamos alejando poco a poco de Dios. Aquí viene el fruto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, mire, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías. Mire hasta dónde llega el descuido espiritual, hasta predicar herejías. Ese pastor que está predicando herejía hoy en día, ese maestro que está predicando herejía, él no comenzó así. Él un día se empezó a descuidar y el descuido lo llevó a la herejía. El descuido nos lleva al pecado carnal, a cualquier situación, el descuido espiritual. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Aquí no son inventos míos, es algo que la Biblia lo dice. Bendito el Señor para siempre. Entonces, seguimos hablando, hermanos, de esta situación
Y Pablo nos dice aquí, hermano, en el capítulo 6 de Corintios, que es el capítulo que más habla de la fornicación. Pablo dice aquí en 1 Corintios 5, 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Ahí habla de ladrones, habla de borrachos, habla de todo esto. Entonces, sigue hablando Pablo, aquí en 1 Corintios capítulo 6, dice el versículo 13. Mire lo que dice el verso 13. Dice, las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Verso 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues a los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. La contestación es, de ninguna manera, de ninguna manera. Vea bien lo delicado que es esto. Versículo 16 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, es de huir de esta situación, porque si no, nuestro cuerpo también, el pecado, dice que el único pecado que se peca contra el cuerpo es el pecado de la fornicación. Muchas veces, hermano, las enfermedades pueden venir también por el pecado del adulterio y la fornicación, porque esto es lo que el Señor enseña en su palabra. El versículo 18 dice, 1 Corintios capítulo 6, seguimos ahí, en el versículo 18 dice, huid de la fornicación, es lo que estoy yo diciendo. Mire, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo peca. Huid del pecado de la fornicación, dice. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que luchar, hay que pedirle, Señor, libra mi alma, libra mi cuerpo, libra mi vida, Señor. Usted no podrá por sí mismo, solamente Dios puede ayudarnos. El versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, aquí dice que nuestro cuerpo, en el verso 19, dice que nuestro cuerpo es del Espíritu Santo, hermano. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Qué tremendo, ¿verdad? Y en 1 Corintios capítulo 10, nosotros encontramos, hermano, pecados que cometió Israel, que muchos de ellos, 1 Corintios capítulo 10, verso 8 en adelante, verso 5 en adelante, que Israel, muchos de ellos no entraron a la tierra prometida, y dice el versículo 8 en adelante que también ellos fornicaron. Vea, cuando llegaron a Moab, el pecado más grave que Israel cometió, si usted mira el libro del Número, en los días de Balaam y de Barak, rey Barak de Balaam de Moab, el pecado que cometió Israel, hermano, fue el pecado de la fornicación. Y dice la Biblia que por esa causa, 1 Corintios capítulo 10, verso 8 en adelante, ellos no entraron a la tierra prometida. Ellos se descuidaron. Y la fornicación ya fue de último. El descuido fue anteriormente, como Pablo lo explica aquí, hermano, en Gálatas 5. Qué linda es la palabra del Señor. Así que este es uno de los pecados que no permitirá que mucha gente no entre a lo que es la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, versículo 8. Hemos estado viendo los otros pecados de la idolatría, la mentira. Vamos a seguir viendo todavía, ¿verdad? Porque queremos ir para el cielo. Y lo número uno para ir al cielo, querido amigo, es aceptar a Jesucristo. Aceptar a Cristo. El pecado más grande que hay es no aceptar a Cristo. Dice Juan capítulo 3, verso 18 y verso 19. Aceptar a Cristo es lo más lindo que hay.
porque Él es el que nos ha librado de la maldición del pecado. Que el Señor los continúe bendiciendo. Amén. ¿Qué dice, joven? Solo uno, ¿verdad?